Son las 7:30 de la mañana. Continuamos con las noticias de Directo América en nuestra franja de análisis e información. Veamos los titulares. Mientras Irán entró en su segunda semana de bloqueo de Internet por las protestas antigobierno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con el presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, y dijo que buscaba ayudar a desescalar la crisis interna. También le ofreció a Israel mediar con Teherán. Los palestinos evalúan los daños después de un nuevo ataque de Israel en varios puntos de la Franja de Gaza, matando al menos a 10 personas, incluidas importantes figuras de Hamas y la Yihad Islámica. Los bombardeos continúan pese al inicio de la segunda fase del acuerdo de paz de Donald Trump. Tenemos reporte. Y en Minnesota continuaron las protestas bajo la amenaza de Donald Trump de invocar la ley de insurrección y desplegar fuerzas militares en el estado. Los enfrentamientos de ciudadanos con agentes del ICE en Minneapolis siguen enardecidos por el asesinato de Renee Good hace poco más de una semana. En Directo a París hablaremos además con nuestra periodista Erika Olavarría sobre el primer ministro Sébastien Lecornu, quien ha suspendido las discusiones presupuestarias en el Parlamento y parece que puede estar listo para invocar el polémico artículo 49.3 para la aprobación del mismo. Una movida que ya le ha costado el puesto a predecesores. Lo veremos después del informativo. Comenzamos en Irán porque el país entró en su segunda semana de bloqueo de Internet, en medio de las protestas antigobierno que estallaron el 28 de diciembre. El presidente ruso, Vladimir Putin, conversó por teléfono con el presidente Masoud Pezeshkian y ofreció esfuerzos para desescalar la situación interna. Pero también conversó con el primer ministro israelí y le ofreció hacer de mediador con Teherán. El actual movimiento de protesta en Irán llega años después de un gran levantamiento de defensa de derechos de las mujeres, tras la muerte de Mahsa Amini bajo custodia policial. El lema "Mujeres, vida, libertad" era su grito de lucha y que hoy resuena de nuevo. Veamos. Un país en llamas, en medio de algunas de las mayores protestas vistas desde 2009. Esta joven iraní quema una foto del Ayatollah Ali Khamenei, líder supremo del país, y se suma a una larga tradición de mujeres que se enfrentan al gobierno iraní. Apenas unas semanas después de la Revolución Islámica de 1979, cuando las mujeres iraníes oyeron hablar de la obligatoriedad del hijab, a pesar de la promesa del régimen de proteger sus libertades, decenas de miles salieron a las calles, pero 4 años después, el velo se convirtió en ley. Y a pesar de conservar el acceso a la educación, los derechos de las mujeres se vieron cada vez más mermados. Desde 1979, las mujeres han estado en el centro de los movimientos de protesta contra el gobierno de los ayatolás. Desde el movimiento verde de 2009 hasta 2022, cuando los derechos de las mujeres se convirtieron en una bandera, después de que Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, fuera detenida por llevar incorrectamente el velo y posteriormente falleciera bajo custodia. El lema "Mujeres, vida y libertad" resonó en todo el mundo. 550 personas murieron en la represión y 20.000 fueron detenidas. Esas protestas no provocaron un cambio de gobierno ni reformas, pero fomentaron una cultura en la que las mujeres reclamaban nuevas libertades sin el beneplácito de los clérigos chiitas. Muchas jóvenes ya no comparten las ideas morales de sus padres. Las mujeres jóvenes ya no dudan en enfrentarse a sus familias a las que consideran ancladas en la tradición y la cultura islámica, al igual que ellos quieren imponerse, y actúan de la misma manera con la sociedad. Dicen, no quiero hacer eso, no quiero ser así. Ahora, en la ola de protestas de 2026, las mujeres siguen portando pancartas reclamando sus derechos contra el Ejecutivo de Teherán y el sistema de gobierno islámico. Vamos a las noticias de la Franja de Gaza, donde los palestinos levantan los escombros después de un nuevo ataque de Israel contra varios puntos del enclave, causando la muerte de al menos 10 personas, incluidos importantes nombres de Hamas y la Yihad Islámica y un joven de 16 años. Todo esto mientras inicia la implementación de la segunda fase del frágil acuerdo de paz. Nos amplía nuestra corresponsal en Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz.
El presidente Donald Trump busca dar la impresión de que cumple sus planes y de ahí este anuncio triunfal sobre la llamada Junta de Paz para Gaza que él mismo liderará. Trump ha dicho que ya está conformada, aunque aún no hay integrantes concretos. Se supone que una quincena de países deben participar en la Junta, entre ellos Reino Unido, Francia, Turquía, un país que, recordemos, Israel rechaza en Gaza. La idea es que esta junta supervise el gobierno tecnocrático palestino pensado para la Franja Palestina. El miércoles Washington también presentó este comité nacional que encabezará el ingeniero civil Ali Shad, un exfuncionario de la Autoridad Palestina, algo que tampoco gusta a Israel, pero los miembros de este comité habrían sido validados por el propio Shin Bet israelí. Todo esto son estructuras de la fase 2 del plan estadounidense. Hay otra más faltante, que es esta fuerza internacional de estabilización, de seguridad, pero hay un largo camino antes de considerar un gobierno transitorio que sustituya a Hamás, su entrega de armas y una desmilitarización del territorio y aún más la salida total de Israel, que ocupa más de la mitad de Gaza y controla el resto y todos los cruces. Si desde octubre no ha respetado el alto al fuego de Trump, en las últimas semanas el ejército israelí ha intensificado el número y la fuerza de sus ataques, han vuelto a sobrevolar los drones de forma permanente, siguen los disparos y bombardeos, también contra edificios residenciales. Solo este jueves Israel mató al menos a 10 palestinos, hoy a una mujer de 62 años en el sur de Gaza. Como reportan compañeros periodistas en la franja, allí reina el escepticismo ante la segunda fase, cuando el alto al fuego de la primera fase nunca se ha materializado y sigue la falta de comida, agua y seguridad y medicinas. Más noticias. 24 trabajadores humanitarios que participaban en el rescate de refugiados en Grecia fueron absueltos de los cargos de tráfico de migrantes, en un caso que las organizaciones de derechos humanos han calificado de intento infundado de criminalizar la ayuda a los refugiados que se dirigen a Europa. El juicio fue celebrado en la isla de Lesbos. Tuvo lugar en un momento en que los socios del viejo continente están endureciendo las normas sobre migración, mientras que los partidos de derecha ganan terreno en todo el bloque. Vamos ahora a Estados Unidos. El presidente Donald Trump amenaza con invocar la ley de insurrección para sofocar las protestas en la ciudad mayoritariamente demócrata de Minneapolis, en el estado de Minnesota. La ley permite el uso del ejército estadounidense en territorio nacional, y su amenaza ha agravado las tensiones en el terreno, donde un agente del ICE mató a una mujer la semana pasada y un agente federal disparó e hirió a un hombre el miércoles. Los detalles a continuación. Las tensiones en Minneapolis han alcanzado su punto álgido. La Casa Blanca afirma que los 3.000 agentes del ICE que han llegado a la ciudad están allí para tomar medidas enérgicas contra lo que consideran como inmigración ilegal, pero los funcionarios locales y estatales dicen que el verdadero propósito es sembrar el miedo. Agentes del ICE, armados, enmascarados y sin la formación adecuada, van puerta por puerta ordenando a la gente que les señale dónde viven sus vecinos de color. Detienen a personas indiscriminadamente, incluidos ciudadanos estadounidenses, y les exigen que muestren sus documentos. El jueves, Donald Trump recurrió a las redes sociales para calentar aún más los ánimos, afirmando que estaba considerando invocar la ley de insurrección, una ley poco utilizada que le permite desplegar al ejército estadounidense en territorio nacional, lo que provocó acusaciones y preguntas por parte de los demócratas, que consideran que Trump planeaba militarizar las ciudades demócratas antes de las elecciones de mitad de mandato. Mire, francamente esa es una pregunta que solo el presidente puede responder, pero la ley de insurrección es una herramienta a disposición del presidente. Lo que avivó las protestas fue el fatal tiroteo de la semana pasada contra Rene Nicole Good por parte de un agente del ICE, seguido el miércoles por otro tiroteo que hirió a un hombre que se dice que estaba en Estados Unidos de forma irregular y acusado de resistirse al arresto. Videos publicados en internet como este, en el que se ve a agentes del ICE sacando a rastras a una mujer discapacitada de su coche el martes, a solo unas cuadras de donde murió Rene Good, han expuesto las tácticas de mano dura que emplea el ICE. Sacaron a rastras de un auto a una persona con discapacidad que iba al médico y la acosaron. El presidente está actuando de forma ilegal. Tiene a la agencia ICE actuando como su policía privada. Están llamando a las puertas de la gente, a las puertas de ciudadanos estadounidenses, y les están quitando su libertad.
A pesar de la sugerencia del presidente Trump de que los ataques contra agentes federales podrían ser una justificación para invocar la ley de insurrección, hasta el momento no se han presentado cargos federales alegando que los agentes hayan sido atacados o agredidos en Minnesota esta semana. Cambio de tema, la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió con Donald Trump en Washington este jueves y parece estar haciendo todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense. Pero a pesar de dedicar su Premio Nobel a Trump, que quería el galardón, y de elogiarlo repetidamente, Machado no consiguió el respaldo de Trump para tomar las riendas de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión en Caracas. Veamos. Una reunión discreta para la ganadora del Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado almorzó en la Casa Blanca con Donald Trump, lejos de las cámaras. Trump, que no ha ocultado su deseo de ganar un premio Nobel, no respaldó a Machado para que se hiciera con el poder en Venezuela después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro. Ahora, la líder de la oposición venezolana parece estar haciendo todo lo posible para ganarse el favor del presidente estadounidense. Le entregué al presidente de los Estados Unidos la medalla del Premio Nobel de la Paz como reconocimiento a su compromiso único con nuestra libertad. Por el momento, la Casa Blanca parece seguir prefiriendo a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La administración ha estado en constante comunicación con la señora Rodríguez y otros miembros del gobierno interino de Venezuela. Han sido extremadamente cooperativos. Hasta ahora han cumplido todas las exigencias y peticiones de Estados Unidos y del presidente. Por lo tanto, al presidente le gusta lo que ve y espera que esa cooperación continúe. Según un funcionario estadounidense, Washington ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones como parte de un acuerdo bajo el liderazgo de Rodríguez. Caracas parece estar cediendo a las exigencias de Washington, incluida la liberación de decenas de presos políticos en los últimos días, una petición que Estados Unidos llevaba mucho tiempo exigiendo. Rodríguez insistió en que quería preservar la paz, pero que su país no debía temer a la diplomacia. Y hoy podemos decir que tenemos como objetivo, en juramento al presidente y a la primera dama, la preservación del poder nacional. La preservación del poder nacional venezolano. Que nadie se equivoque. Rodríguez, la ex vicepresidenta de Maduro, también ha prometido una reforma del sector petrolero del país. Mientras tanto, Estados Unidos sigue adelante con sus esfuerzos por controlar el petróleo de Venezuela. El jueves confiscó un sexto petrolero en el Mar Caribe. Jair Bolsonaro cambia de centro reclusorio. La Corte Suprema, en cabeza del juez Alexandre de Moraes, dictaminó que el expresidente ahora deberá permanecer en un sector especial de la sede de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudiña. Según el tribunal, el líder político contará con todas las facilidades para hacer frente a sus problemas de salud. Aunque la familia Bolsonaro continúa argumentando que es necesario que el antiguo jefe de Estado pase su condena en reclusión domiciliaria. Diego Bassani nos amplía. La Corte Suprema de Brasil cambió de centro de reclusión a Jair Bolsonaro. El ente judicial dictaminó que el líder político ultraderechista fuera trasladado de la sede de la Policía Federal a un sector del batallón 19 de la Policía Militarizada de Brasilia, conocido como Papudiña. En un documento publicado este jueves, el presidente del tribunal, Alexandre de Moraes, advirtió que las condiciones de reclusión de Bolsonaro no pueden convertirse en un centro vacacional y especificó los privilegios a los que puede acceder el exmandatario. Permitirá aumentar el tiempo de visitas a los familiares, la libre realización de baños de sol y ejercicios a cualquier hora del día, incluyendo la instalación de aparatos para fisioterapia como cintas de correr y bicicletas, atendiendo a las recomendaciones médicas. Durante los últimos meses, el antiguo jefe de Estado ha sido diagnosticado con varias enfermedades, por lo que su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, ha pedido que su padre pase su condena en reclusión domiciliaria. Espero que pronto se aplique la ley y Bolsonaro sea trasladado a su casa, único lugar donde se puede mitigar ese riesgo de caída, mientras los médicos no solucionen el problema definitivamente. En septiembre de 2025, Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y 3 meses de prisión por delitos relacionados con la participación del expresidente en un intento de golpe de Estado en 2022. Y continuamos, los surcoreanos mostraron división después de que un tribunal condenara al expresidente Yoon Suk-yeol a 5 años de prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Una sentencia para algunos demasiado leve.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl declaró a Yoon culpable de movilizar al Servicio de Seguridad Presidencial para impedir que los investigadores ejecutaran una orden de arresto en su residencia. Este fallo constituye el primer veredicto en una serie de casos contra el exmandatario. En general, cuando veo las acciones del presidente Yoon, sinceramente creo que la sentencia fue demasiado indulgente. Cuando la gente común ve esto, se pregunta cómo podría siquiera hablar de una insurrección en un sistema presidencial. Estuvo mal desde el principio y la orden de arresto fue errónea. Si quieres detener a un presidente, debes seguir procedimientos legales, pero esos procedimientos legales no se siguieron y todo cayó en manos de una pequeña camarilla. Esto será recordado en la historia. Es vergonzoso. En otros temas, el cantante español Julio Iglesias se negó a haber abusado de 2 exempleadas domésticas tras la publicación de una investigación periodística y una denuncia penal en su contra. En redes sociales, el artista calificó el tema de falso. Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por 2 personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Vamos ahora en directo a París. Allí está nuestra periodista Erika Olavarría con las noticias más importantes de la actualidad francesa. Erika, un saludo para ti. Hola, ¿qué tal? Parece, Erika, que el gobierno de Sébastien Lecornu podría estar listo para aprobar por decreto el presupuesto de la Nación tras suspender las negociaciones en el Parlamento. ¿Qué es lo que se sabe? Sí, Ángela, efectivamente el gobierno suspendió los debates hoy y del lunes, pues ya se cumplió el plazo de 70 días que tienen los diputados para ponerse de acuerdo en un texto y no lo han conseguido. Eso es lo que el gobierno, de lo que se está dando cuenta, ¿no? De que no se ha logrado ese texto de compromiso que quería el primer ministro, que recordemos había renunciado a aprobar por decreto o con el famoso artículo 49.3 el presupuesto de la Nación, pero la ministra de Cuentas Públicas acusaba sobre todo a los extremos, a la Francia Insumisa en la izquierda y a Agrupación Nacional en la derecha, de sabotear esta discusión con enmiendas y discusiones infinitas. Los mismos diputados de todos los colores y partidos políticos estaban diciendo que están cansados, que consideran que son siempre los mismos argumentos, los mismos discursos y que no llegan finalmente a un acuerdo. Así que esta noche Sébastien Lecornu va a dar un mensaje a la nación y allí debe definir cuál va a ser su método. Lo más probable es que se aplique o el 49.3, que es aprobar sin discusión parlamentaria. El gobierno, ¿no es cierto?, compromete la responsabilidad en ese proyecto de presupuesto. El gobierno decide, de hecho, cuál proyecto de presupuesto quiere, qué texto, si el que propuso inicialmente o alguno con las enmiendas que lograron los parlamentarios. Y la otra opción es la ordenanza. Eso nunca se ha aplicado en la Quinta República, que existe en Francia desde 1958. Es un poco lo mismo. Sin discusión parlamentaria, el gobierno también define el texto. La diferencia es que si tras utilizar esta herramienta el gobierno cae por una moción de censura, pues en el caso de la ordenanza el presupuesto se mantiene. Lo que está haciendo el gobierno hoy y el próximo lunes es buscar algún compromiso de algún partido para que no sea censurado, pues lo más probable es que vengan mociones de censura de los extremos, izquierda o de la extrema derecha. El gobierno ya ha contado con el apoyo del Partido Socialista y espera contar esta vez, al parecer. Sin embargo, los socialistas han dicho que si se aprueba por ordenanza, es decir, este método que decía yo que mantiene el proyecto de presupuesto y la ley de presupuesto aprobada, pues ellos no se sumarían a esta gestión. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero recordemos que esta semana Sébastien Lecornu superó 2 mociones de censura ya por el proyecto de acuerdo de libre comercio con el Mercosur, que recordemos va a ser mañana probablemente firmado definitivamente después de 25 años, pues en ese momento él había pedido al Ministerio del Interior analizar la posibilidad de organizar elecciones legislativas anticipadas coincidiendo con las municipales de marzo. Así que vamos a ver qué pasa si Sébastien Lecornu cae después de aprobar de esta manera el presupuesto. Pues muy bien, Erika. Por otro lado, quiero preguntarte por el juicio contra la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, que continúa. ¿Cómo avanza este proceso?
Sí, el juicio cumplió ya una semana y tenemos una constatación, y es que Marine Le Pen ha cambiado su estrategia. En este segundo juicio en apelación ella se presenta con el mismo abogado que tenía en primera instancia, pero también con una nueva abogada. Quizás eso es lo que influye. Recordemos que el primer día, tras la lectura de los hechos por la presidenta de la Corte de Apelaciones, Marine Le Pen dijo, bueno, si aquí hubo un delito, como ustedes dicen, me gustaría escucharlo, pero yo les puedo decir que yo no tengo la sensación de haber cometido un delito. Recordemos que por la contratación y el uso en realidad de los dineros del Parlamento Europeo en supuestos asistentes parlamentarios europeos que en realidad trabajaban para el partido de Marine Le Pen aquí en Francia. Una denuncia que vino del Parlamento Europeo en el año 2015, pero en realidad el delito se cometió durante 3 legislaturas, en 2004, 2009 y 2014. Marine Le Pen dijo, bueno, entonces quiero que me digan por qué, porque nosotros hicimos todo de manera transparente, contratamos a estos asistentes durante 3 legislaturas, el Parlamento Europeo conocía los contratos y conocía nuestro organigrama, pues justamente allí fue cuando el Parlamento Europeo se dio cuenta de este delito, pues aparecían esos asistentes parlamentarios con funciones concretas aquí en Francia. Pues ella dijo, aquí el que falló es el Parlamento Europeo porque no dio la alerta y ha tratado de pasar la responsabilidad, por una parte al Parlamento Europeo y por otra se dice utilizar el artículo 121.3, que básicamente dice que cuando no hay intención, no hay delito y no hay crimen. Por allí estaría yendo entonces esta estrategia. En el mismo sentido hablaron los otros 11 coacusados con Marine Le Pen. Recordemos que en total eran 25 acusados, pero solo 12 y luego 11 decidieron apelar, entre ellos la figura del partido. Suponemos que Marine Le Pen se va a explayar un poco más en esta estrategia la próxima semana. Ella tiene que hablar martes y miércoles, pues está acusada primero ella como eurodiputada y haber contratado a falsos asistentes parlamentarios, pero también como jefa del partido hasta el año, ¿no es cierto?, en que se realizó esta investigación. En todo caso, también estuvieron las autoridades del Parlamento Europeo. El abogado considera que el hecho de que ella diga que hubo estos contratos ya hace ver que hay un delito, y el jefe administrativo del Parlamento Europeo dice que las leyes eran claras, que los asistentes parlamentarios pueden ser militantes del partido y pueden tener una actividad militante, pero no durante las horas de trabajo. Pues Erika, muchas gracias a ti. Vamos a estar muy atentos a la agenda francesa. Entre tanto, vamos con nuestro reportaje del día. Impulsados por el llamado del Papa León XIV a ocupar el continente digital, cada vez más sacerdotes católicos utilizan redes sociales para difundir el mensaje cristiano. Si bien muchos consideran a Jesús como el primer influencer de la historia, estos sacerdotes modernos declaran tener el mismo objetivo: acercar a más personas a la fe cristiana. En su parroquia en Brescia, en el norte de Italia, el padre Giuseppe se prepara para un nuevo tipo de sermón. Para hablar de Dios, ahora se dirige a una comunidad virtual. El Evangelio de este domingo nos hace reflexionar sobre una de las preguntas más importantes de la fe. ¿Cuándo fue el momento en que sentimos que Dios nos llamó? Creer es renovar lo que sentimos. Graba este tipo de mensajes cada semana y él mismo los edita antes de publicarlos en línea. Su objetivo, ir a buscar a los fieles que ya no van a la iglesia, donde muchos pasan la mayor parte del tiempo en Internet. Soy autodidacta, empecé desde cero, no estaba en ninguna red social, nunca me interesó hasta que un día cambié. Me dije, este podría ser un medio realmente útil para difundir la palabra de Jesucristo. Mi objetivo es hablar del Evangelio a través del prisma de la vida real de hoy. Y funciona. Con casi 66.000 seguidores en Instagram, el padre Giuseppe es seguido sobre todo por jóvenes. En su parroquia también valoran su enfoque directo y sus explicaciones claras de la Biblia. Sigo sus vídeos, algunas de sus explicaciones de la palabra de Dios son, como decimos, iluminadoras. Resalta un detalle que llama la atención y da una interpretación del pasaje que nunca habíamos entendido, y de inmediato comprendemos lo que realmente significa el Evangelio. Encontrarse con la gente, especialmente con los jóvenes, es fundamental para mí. Veo que a veces siguen momentos de oración disponibles en aplicaciones religiosas.
Aplicaciones como esta, Hallow, una herramienta de oración creada en Estados Unidos que se ha convertido en la aplicación religiosa más descargada del mundo. Cerca del Vaticano no es raro ver peregrinos usándola. En esta aplicación podemos hacer el Santo Rosario, podemos ir a la hora santa y le enseñan las oraciones. Si uno no se sabe las oraciones, te explica, te enseña todas las oraciones. Oración de la noche, de la mañana, es muy buena esta aplicación. Andrea ha venido a Roma en una peregrinación organizada por su parroquia en Texas. Transmite la audiencia papal a su comunidad en Estados Unidos. Cree que las redes sociales son claramente una herramienta misionera. Grabo y siempre hago cortes del Evangelio y siempre estoy repartiendo en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Las redes sociales es una gran ayuda para ahorita la evangelización. Ahorita la palabra de Dios llega a todo el mundo, a todo rincón del mundo por las redes sociales. El consumo digital de contenido espiritual se ha disparado en los últimos años en todo el mundo, tanto que el verano pasado, el Papa León XIV celebró el jubileo de los misioneros digitales, el primer evento de este tipo en la historia de la Iglesia Católica. Un fenómeno global que las parroquias italianas están aprendiendo a dominar. Esta sesión de formación organizada por la parroquia de Grosseto en Toscana enseña a sacerdotes y voluntarios la utilización de nuevas herramientas de comunicación virtual. Ma voi sapete che cos'è un'intelligenza artificiale? ChatGPT, Gemini, Copilot. Oggi è una piazza virtuale e quindi ecco. Hoy nos enfrentamos a un espacio virtual. Como cristianos, debemos estar presentes para llegar a la gente, pero con precaución. La precaución está en el centro de la misión del padre Venanti. Este fraile franciscano, experto en bioética, asesora al Vaticano sobre cómo navegar la inteligencia artificial. Hoy advierte sobre los riesgos de desviarse espiritualmente. Un mal texto producido por una mala IA puede crear una distorsión en nuestra conciencia de la realidad y podría generar evangelios falsos. Promover la fe católica sin desvirtuar el mensaje de Cristo. Ese es el desafío para los misioneros digitales, como el padre Cosimo, una estrella en línea con casi 500.000 de seguidores en Instagram. Recientemente comenzó a usar inteligencia artificial para difundir su mensaje más allá de Italia. Instagram, ad esempio, que da la posibilidad de traducir. Ahora Instagram permite traducir videos con inteligencia artificial. Así, los videos que publico en italiano pueden verse en francés, en Francia. Y estoy empezando a desarrollar público fuera de Italia. Eso me permite hablarle a gente en todas partes: Brasil, Estados Unidos, Canadá, África, Australia. Stati Uniti, mi scrivono Canadá, África, Australia. Una popularidad virtual con resultados reales. Desde que está presente en redes sociales, el tamaño de su congregación en la iglesia se ha duplicado y sus misas de fin de semana están llenas. Es un sacerdote muy carismático, muy simpático. Estoy muy orgullosa. Nuestra parroquia es pequeña, pero gracias a él es conocida en todo el mundo. Para esta nueva generación de clérigos, la ambición de la evangelización virtual es enorme. Más de 5.000 millones de personas están conectadas a redes sociales en todo el mundo. Pausa para ir por un café y ya volvemos con más de Directo América. Sus historias inspiran el futuro. Su día a día es la actualidad. Su cultura, sus luchas, sus éxitos están en el corazón de nuestros programas. Les contamos los que hicieron América Latina y los que la construyen hoy. Les contamos un mundo hecho día a día por los que lo habitan. Liberté, égalité, actualité. Toda la actualidad deportiva dentro y fuera de las canchas. Conéctese con nosotros y vibre con las emociones del mundo del deporte. Las mejores imágenes, las reacciones, los resultados y el análisis. Deportes en France 24 y france24.com. Desde 2006, en francés, inglés, árabe y español, las principales personalidades del mundo nos han concedido entrevistas exclusivas. Líderes mundiales nos han compartido su visión de mundo. Vous avez 142 pays qui ont signé la Déclaration de New York. Artistas y creadores nos inspiran con su trabajo y sus ideas. Intelectuales e innovadores nos cuentan cómo dan forma a nuestro futuro. Las grandes personalidades están en France 24.
Liberté, égalité, actualité.